Andrea de la Vega, suscríbete. En el mundo existen muchas historias de terror que le han sucedido a diferentes personas y algunas de ellas han compartido con nosotros las experiencias paranormales que han vivido a lo largo de su vida. Pero quiero mencionarles que cada vez que escucho una historia de terror, siempre hay algo que me sorprende mucho de cada una de estas. Y la siguiente historia que les voy a compartir no es la excepción. Pues en esta ocasión hablaremos de vampiros. Les comento que en este canal no es la primera vez que hablamos sobre este tema, pero créanme que cada historia que hemos subido al canal es aterradora. Así que acompáñame hasta el final del video para que te llenes de terror, horror y miedo. Hola familia, espero que estén disfrutando mucho las historias de terror reales jamás contadas antes, que estamos subiendo todos los días miércoles en este su espacio de historias de terror. Para quienes no me conocen, les comento que yo soy Andrea de la Vega y te cuento que ya estoy de regreso con un nuevo video, con una nueva historia aterradora, como todos los miércoles. Así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal para que disfrutes cada una de estas historias de terror, horror y miedo que solo en mi canal y en mis redes sociales podrás escuchar y disfrutar. Y ahora sí, sin más, comenzamos con la siguiente historia. Los vampiros en la Ciudad de México. Esta historia le sucedió a don Enrique, un taxista de la Ciudad de México, que le compartió a mi hermana su historia de terror con un vampiro que él vivió hace algunos años. Don Enrique dice que toda su vida ha trabajado en el taxi. En primera, porque su papá trabajaba en eso cuando él vivía, y segundo, porque es en lo único que sabe trabajar. Él asegura que ha visto y vivido muchas experiencias paranormales, pero don Enrique considera que esta es la experiencia sobrenatural más aterradora que ha vivido. Pues de noche hay mucha gente que sale de trabajar tarde, como usted, señorita, o algunas personas entran a la chamba y la verdad es que los viajes hasta ahora se cobran un poco más caros. Por eso a mí me ha gustado el trabajo de noche, comentó don Enrique. Sí, me imagino que gana un poco más, pero ¿a poco nunca ha visto cosas extrañas?, comentó mi hermana. Sí, de hecho va a decir usted que soy un cobarde, pero hasta la fecha, cuando recuerdo lo que me pasó hace algunos años, se me eriza la piel de miedo. Una vez se subió un vampiro a mi taxi. Eso ya tiene muchos años. Más o menos fue a mediados de los años 80. En una madrugada, don Enrique venía de dejar pasaje y de regreso. Venía buscando más trabajo, por lo que bajó la velocidad. Pero la ciudad estaba muy fría y solitaria, así que recorría las calles tranquilamente hasta que un hombre le hizo la parada. No logró observarlo muy bien porque en la banqueta donde él se encontraba estaba muy oscuro. A pesar de eso, don Enrique rápidamente se detuvo para subir a aquel hombre. Sin embargo, él no sabía el horror que le esperaba aquella noche. En cuanto aquel hombre se subió a su taxi, sintió algo muy extraño, esa desconfianza que te dan algunas personas, como si estuvieras en peligro. Así que pronto encendió la luz interna del carro para poder observar al pasajero. Don Enrique cuenta que cuando vio por el retrovisor, se dio cuenta que aquel hombre al que había subido a su taxi tenía un aspecto de enfermo, ya que este era muy delgado, demasiado delgado. Su rostro estaba muy pálido y tenía unas ojeras enormes. Aquel chofer cuenta que su pasajero vestía todo de negro y que portaba un abrigo en el mismo color, y en la mano llevaba una bolsa negra
la cual la puso sobre el asiento. Cuando don Enrique volteó para verlo, aquel hombre le dijo: Buenas noches. Disculpe, ¿podría apagar la luz de aquí adentro? Lo que pasa es que tengo un fuerte dolor de cabeza y con la luz me duele un poco más, dijo aquel hombre. Entonces don Enrique no tuvo otra opción más que apagar la luz. Sí, está bien, contestó con desconfianza. Aquel señor cuenta que sentía mucho miedo y empezó a pensar demasiadas cosas que lo ponían nervioso. ¿Por qué quiere que apague la luz? Tal vez me quiera asaltar. Mejor no lo hubiera subido, pensaba don Enrique. Pero ya era demasiado tarde porque aquel extraño hombre ya estaba dentro del taxi. El taxista cuenta que lo vio fijamente por el espejo retrovisor y después de un momento incómodo dijo: ¿Me lleva al Panteón Santorum? Creo que está cerca de aquí, dijo el hombre extraño. Sí, joven, está como a 15 minutos de aquí y lo ubico bien porque esta es mi zona de trabajo, dijo el taxista. Y empezó a avanzar. Entonces, aquel pasajero le empezó a hacer preguntas para sacar plática. Pero era extraño, pues minutos antes dijo que se sentía muy mal. Y generalmente cuando las personas se sienten mal, difícilmente le hacen la plática a uno. Prefieren recostarse un poco hasta llegar al destino, pensó don Enrique. Pero una pregunta lo llevaba a otra, y así hasta que comenzó la plática. Tocaron varios temas políticos y hablaban sobre cómo gobernaban el país, hasta que don Enrique hizo énfasis en un acontecimiento que había sucedido hace algunas décadas, un hecho que marcó muy fuerte la historia de México en su momento. Sin embargo, el conductor del taxi, al explicar un poco el tema, se equivocó al mencionar algunos nombres de los personajes que participaron en aquel acontecimiento, y ese hombre lo corrigió, ya que le empezó a dar los nombres exactos de aquellos políticos que vivieron en aquella época. Cabe mencionar que también estaba dando fechas y días exactos, pero eso a don Enrique le causó un gran asombro, pues describía muy bien la situación como si en realidad hubiera vivido aquel acontecimiento histórico. Pero eso que él pensaba era prácticamente imposible. Tal vez estudia mucho y por eso explica los hechos tan detalladamente, dijo entre sí don Enrique, porque el pasajero se veía bastante joven, como de unos 18 años. El taxista le dijo: Joven, la verdad me sorprende ver cuánto sabe sobre estos temas. Créame que ya hay muy pocas personas que se interesan por saber sobre la historia de México, y menos siendo tan jóvenes. Pero su pasajero contestó: Pues digamos que cuando uno vive los acontecimientos es mucho más fácil recordarlos. En ese momento, don Enrique una vez más se puso muy nervioso y un sinfín de pensamientos negativos le llegaron una vez más a su mente, porque aparte del comentario, el conductor lo vio por el espejo retrovisor y aquel pasajero tenía una sonrisa burlona, la cual intimidaba bastante al taxista. Sin embargo, él le respondió con otra sonrisa para que no notara que estaba nervioso y siguieron platicando. Cabe mencionar que aquel tipo seguía mencionando sucesos antiguos y detallaba muy bien cada uno de ellos, tanto que iba más allá de las descripciones que puedes encontrar en los libros. Era como si el pasajero estuviera describiendo los sucesos de los cuales él hubiera sido testigo, y eso a don Enrique lo confundían, más porque de verdad aquel hombre se veía muy joven. Y don Enrique cuenta que el ambiente se empezó a sentir muy tenso y dentro del taxi empezó a hacer mucho frío, cosa que al taxista hizo que le diera mucho más miedo. Aparte, esa noche la ciudad se sentía muy sola
y no podía ver la cara de su pasajero por la oscuridad de aquella madrugada. Así que don Enrique pensó: ahorita que pase cerca de algún poste de luz, discretamente voy a bajar la velocidad. Y así lo hizo. Cada vez que pasaba cerca del alumbramiento público, bajaba un poco la velocidad sin que su pasajero lo notara. Ahí fue cuando aquel taxista se dio cuenta que la cara de aquel hombre parecía como si tuviera arrugas cerca de su boca. Y eso, la verdad, no era nada normal, al menos para la edad que parecía tener. Siguió avanzando y en el siguiente poste de luz logró notar por el retrovisor que en la boca tenía una mancha, la cual parecía de sangre, pero no estaba seguro, ya que no alcanzó a ver bien, pues había muy poca luz. Don Enrique seguía avanzando, pero él en ese momento ya tenía mucho miedo y pensó: quizá no vi bien, y como ya tengo sueño, seguramente no abrí bien los ojos. Y tratando de tranquilizarse, se acercó a otro poste de luz pública, pero se llevó una sorpresa muy fuerte, porque aunque eran unos segundos, notó que aquel hombre tenía colmillos y que estos estaban alargándose. Con mucho miedo, siguió conduciendo y rápidamente decidió observarlo por el espejo retrovisor. Pero su pasajero no se reflejaba en el espejo. De hecho, el asiento trasero se veía libre, pero lo que más aterró a aquel taxista es que aún escuchaba la voz de aquel individuo. Así que, lleno de miedo y de angustia, volteó para ver si la persona aún iba en la parte de atrás. Cuando volteó, vio que aquel hombre seguía ahí, pero en el espejo no se veía. Para ese momento, don Enrique cuenta que él quería gritar de miedo, pues estaba muy impresionado con aquella criatura, que él asegura era un vampiro, pues se veía exactamente igual como lo muestran en las películas de terror. Era muy esbelto, demasiado esbelto, alto, blanco, muy pálido y vestía de negro. Pero lo más aterrador es que tenía colmillos y una mancha en la boca, la cual parecía que era sangre. El taxista por un momento se quedó paralizado, pero después de eso empezó a escuchar como un rugido de un perro salivando, el cual babeaba como si estuviera saboreando a su presa. ¿Qué carajo subí a mi taxi?, pensó, intentando tranquilizarse, pero no podía. Ya estaba muy nervioso, tanto que ya no sabía qué hacer. No sabía si acelerar para pronto llegar al cementerio o parar el taxi y bajar corriendo para huir de aquella bestia. ¿Qué hago? Si me bajo del taxi, esta cosa puede alcanzarme fácilmente, pensó don Enrique. Él cuenta que estaba muy asustado, quería gritar e incluso llorar del terror que sentía en ese momento. Y lo peor de todo es que no sabía qué hacer. De pronto, escuchó nuevamente su voz de aquel hombre y le dijo: ¿por qué estás tan nervioso? Y aunque seguía conduciendo, él cuenta que en ese momento conducía por inercia. No estoy nervioso. La verdad me acordé de algo, contestó don Enrique. ¿Tienes miedo? No, ¿por qué? Con la voz temblorosa le contestó una vez más. No mientas, le dijo aquella criatura. Tú tienes miedo porque sabes perfectamente que soy. De verdad, señorita, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Me quedé sin palabras porque recuerdo que ya no pude contestarle desde aquel momento. Mi cuerpo estaba temblando del terror, le comentó el taxista a mi hermana. Tú a mí no me engañas, tienes mucho miedo, pero sabes, esta noche tienes suerte de que yo no te haga nada, porque esa maldita porquería que llevas al frente te salvó.
Don Enrique cuenta que aquel hombre se refería a un Cristo bendito que él siempre llevaba colgado en el espejo retrovisor. Él ya no le contestó porque estaba paralizado de miedo. Parecía una pesadilla de la cual solo quería despertar, y siguió avanzando. Cuando de repente aquel hombre volvió a hablar y dijo: aquí bájame. Cuando don Enrique logró asimilar todo, se dio cuenta que ya habían llegado al Panteón Santorum. Él cuenta que se detuvo y que aquel hombre se bajó. Don Enrique dice que cuando vio que ya estaba en la banqueta, enseguida aceleró, y lo único que quería aquel taxista era alejarse de aquella criatura. Él dice que tenía tanto miedo que no quiso ni voltear a ver en los espejos, y cuando sintió que ya se había alejado lo suficiente, detuvo un momento su taxi para calmarse, ya que estaba muy asustado y también temía accidentarse. Cuando ya estaba más tranquilo, notó que todo el taxi olía a carne podrida. Entonces volteó a ver en el asiento trasero y se dio cuenta que en donde había puesto la bolsa aquel hombre había un rastro de sangre enorme, como si el bolso portara algo que la estuviera chorreando. Don Enrique cuenta que aquella noche decidió ya no trabajar, así que pronto regresó a su casa, pero antes pasó a una iglesia que estaba cerca de donde había levantado a ese hombre para rezar un poco. Don Enrique sabía que solo ahí lograría tranquilizarse. Él cuenta que aquel terror que vivió esa noche fue tan grande que pensaba dejar de trabajar el taxi, pero como les dije al principio, aquel señor no podía dejar de trabajar porque era lo único a lo que se había dedicado toda su vida, y aparte necesitaba los ingresos. Así que lo único que se le ocurrió fue evitar pasar por ese cementerio. Sin embargo, al tercer día de lo ocurrido, don Enrique llevó un pasaje cerca de aquel lugar donde recogió a aquel hombre, y de regreso no tuvo otra opción y pasó por el lugar una vez más. Él cuenta que tenía mucho miedo y que empezó a rezar para no encontrarse una vez más con aquel vampiro. Pero cuando pasó por el lugar, vio que un hombre salió y le hizo la parada. Don Enrique no sabía si detenerse o seguir su camino, así que bajó la velocidad para cerciorarse de que no fuera aquel hombre que hace unos días había subido a su taxi. Pero vaya sorpresa, quien le había hecho la parada era exactamente el mismo hombre. En cuanto el taxista se dio cuenta que era el vampiro, aceleró muy rápidamente para alejarse de él lo más pronto posible. Él cuenta que aquel vampiro al parecer lo reconoció porque se le quedó viendo y enseguida le sonrió, mostrándole sus largos y afilados colmillos. En ese momento, una vez más se regresó a su casa, y don Enrique cuenta que aquella fue la última vez que lo vio. En primera, porque después cambió la zona de su trabajo, y segunda, porque esa fue la última vez que trabajó de noche. Muchas personas creen que las criaturas o monstruos que vemos en las películas de terror son fantasía, pero lo que no saben es que si se habla de estos seres, quizás sea porque alguna vez existieron o posiblemente existen todavía. Y bien, amante del terror, horror y miedo, te comento una vez más que estas historias de terror son basadas en hechos reales. Así que, si te gustó esta historia o te ha pasado algo similar, déjamelo saber en los comentarios. Comparte el video con tus familiares o amigos y dale un me gusta. Te recuerdo que yo soy Andrea de la Vega y te invito a que seas valiente
y me sigas en mis redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, y te suscribas al canal para seguir viendo más videos como este.